Ya he comentado en otros episodios que el tema de utilizar suplementos para, por ejemplo, mejorar el rendimiento en el entrenamiento de fuerza es verdad que funciona, pero funciona en parte. Y muchas veces le damos demasiada importancia a ciertos suplementos pensando que de esta manera vamos a progresar más rápido, vamos a ganar más masa muscular, vamos a, por ejemplo, perder más grasa, y lo más habitual es que esto no suceda. ¿Es verdad que nos puede ayudar un poco? Sí. ¿Es verdad que estos cambios son casi imperceptibles? Pues también. Así que hoy he pensado en contaros un caso con el que podemos aprender un poco todos, sobre todo esas personas que están quizás más empezando, que son principiantes, que se estancan en el entrenamiento y rápidamente buscan soluciones en algún suplemento pensando que lo que falla básicamente es que no están tomando, por ejemplo, creatina, no están tomando, por ejemplo, aminoácidos esenciales, no están tomando este tipo de cosas y por lo tanto es por eso por lo que no consiguen los resultados que esperan. Así que bueno, como digo, os voy a contar un caso con el que quizás muchos os veáis reflejados y de esta manera vamos a ver hasta qué punto los suplementos nos pueden ayudar en momentos puntuales. Como siempre, mi nombre es Iván Llamazares, bienvenidos una semana más al podcast de Lifters. Como siempre me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email. Ahí os podéis apuntar, vais a recibir cada semana un mail con muchas más cosas acerca de entrenamiento de fuerza, de hábitos, de rutinas que podéis simplemente adaptar a vuestro caso en concreto. También hablo acerca de alimentación, en definitiva, un montón de cosas. Y lo dicho, este tema de la suplementación es verdad que a veces pues me llega el mensaje de, oye Iván, tú que estás muy en contra de la suplementación, ¿no consideras que hay algo que realmente funcione? ¿No consideras que hay algunos suplementos que nos pueden ayudar, aunque sea un poco, en el entrenamiento? Y a ver, para empezar, yo no es que esté en contra de la suplementación como tal, de hecho, utilizo ciertas cosas puntualmente porque sé que pueden aportarme ciertos beneficios, pero el grosso, por así decirlo, los mayores resultados se consiguen con una buena base. Y esa es la alimentación, es el descanso y es por supuesto un buen entrenamiento. A partir de ahí, obviamente, si hacemos todas las cosas bien y queremos hilar un poco más fino, pues tenemos ciertos suplementos que sabemos que funcionan bastante bien y que incluso tienen ciertos beneficios más allá del rendimiento deportivo, también por ejemplo en la salud. Si os apuntáis a lifters.es vais a recibir una guía totalmente gratuita con los suplementos que más recomiendo. Vais a ver que es una lista muy pequeñita, básicamente en los que yo confío y sobre todo en los que nos pueden aportar los mayores beneficios. Pero aún así, quiero dejar claro que por muchos beneficios que tengan, por muchos resultados que nos puedan dar, normalmente son imperceptibles. Es decir, yo cuando empiezo a tomar creatina, sé que es un suplemento que funciona muy bien, con el cual puedo mejorar mi rendimiento, puedo sacar alguna repetición más, puedo quizás también mejorar mi aspecto visual teniendo un poco más de volumen muscular. Todo esto es verdad, pero en la práctica, cuando lo tomo, lo que sucede es prácticamente nada. Es decir, no es que me vea mucho más grande, no es que me vea mucho más voluminoso. Por supuesto, también cuando voy a entrenar, no es que de repente pase de mover 100 kilos a mover 120. Es decir, es un cambio mucho más gradual. Por supuesto, nos puede ayudar un poco, pero en muchos casos hay que valorar hasta qué punto ese poco merece la pena. Como digo, si tenemos una buena base en cuanto a alimentación, en cuanto a entrenamiento y descanso, normalmente los suplementos son simplemente para hilar un poco más fino, pero no son necesarios para nada. Así que bueno, como digo, os iba a contar el caso de una persona que me dijo lo siguiente: oye Iván, llevo un tiempo estancado en el entrenamiento, muevo los mismos pesos, con las mismas repeticiones, hago exactamente lo mismo, miro mi diario de entrenamiento, como me has dicho, meses atrás, y realmente hago las cosas bastante parecido, es decir, no me he vuelto más fuerte, no consigo hacer más repeticiones, no consigo progresar en definitiva y he empezado a tomar suplementación. ¿Por qué? Porque creo que es una buena alternativa para intentar salir de este estancamiento. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues os lo podéis imaginar, básicamente nada. Es verdad que, como digo, la creatina nos puede ayudar, también la cafeína nos puede ayudar a ir un poco más enchufados al entrenamiento. Podemos tomar proteína en polvo si es que no llegamos a los requerimientos mínimos diarios de cada día, que con la comida es muy sencillo, pero bueno, se puede dar también el caso. Podemos tomar ciertas vitaminas o ciertos minerales a los que no llegamos con la comida real, con la comida natural que podemos comprar en un supermercado. Pero aún así, como digo, esto no va a servir para que salgamos de un estancamiento en la rutina. Los cambios en este aspecto deberían de ir por otro lado y deberíamos de pensar
si los suplementos son una buena solución a lo que tenemos planteado actualmente. Y normalmente la respuesta es que no. Es decir, si tenemos una buena rutina de entrenamiento, vamos a progresar bien. Si nos alimentamos bien, descansamos lo suficiente, pues obviamente nos vamos a recuperar mejor y vamos a progresar también mejor en los entrenamientos. Pero si partimos de que tenemos un entrenamiento mal planteado, una mala progresión y utilizamos los suplementos únicamente para salir de ese estancamiento, bueno, pues ya os digo que lo más habitual es que no pase nada. ¿Y qué deberíamos de hacer en estos casos? Bueno, por lo primero creo que es más que obvio, simplemente analizar si estamos descansando, analizar qué estamos comiendo, si estamos ingiriendo las calorías suficientes, la proteína suficiente, grasas de calidad, todos los minerales, todas las vitaminas que necesitamos y a partir de ahí pasar a la rutina y ver si realmente la planificación que tenemos, el esquema que estamos llevando a cabo, se adapta por un lado a nuestro día a día, tiene una buena planificación en cuanto a progresión de cargas y también si los ejercicios se adaptan a nuestra morfología, es decir, yo puede que esté empeñado en hacer sentadilla, press de banca, ejercicios básicos que me han dicho siempre que son la clave para ir mejorando, pero puede que estos ejercicios no se adapten a mi morfología o bien porque tengo malas palancas, porque tengo las piernas muy largas, los brazos muy largos, el torso muy estrecho. Se pueden dar muchos casos en los cuales al principio, cuando empezamos a entrenar, obviamente con estos ejercicios, pues podemos ir mejorando poco a poco, pero llegará un punto en el cual es más que evidente que necesitamos otras alternativas para seguir progresando y por lo tanto deberíamos de modificar la rutina, deberíamos de modificar un poco la planificación, el tipo de esquema que hayamos elegido, que puede ser un esquema de tirón-empuje, un esquema de cuerpo completo. Hay muchas alternativas diferentes, pero ya os digo que normalmente los suplementos son simplemente para complementar la alimentación. No quiere decir que con esto vayamos a salir de un estancamiento en el entrenamiento, ni mucho menos. ¿Y cómo podemos medir el progreso a largo plazo para saber si realmente estamos estancados o no? Bueno, pues uno de los puntos más importantes, y le he comentado antes, como me decía esta persona, es mirar el diario de entrenamiento y ver lo que estábamos haciendo, por ejemplo, hace 6 meses, hace un año, hace 2 años. Si es muy parecido en cuanto a pesos, en cuanto a repeticiones, en cuanto a ejercicios, pues puede que estemos estancados, que no estemos progresando. Pero si, por ejemplo, en la sentadilla, un ejercicio bastante habitual, un básico que en muchas rutinas se suele incluir, si vemos que hemos mejorado 20 kilos con respecto a hace un año, bueno, pues hemos progresado. Es verdad que no son 50 kilos, no son 80 kilos, pero muchas veces 20 kilos es bastante progreso y hay que tener en cuenta que no es lo mismo cuando estamos empezando el subir kilos que cuando llevamos un año, 2 años, 5 años, 10 años, que poco a poco esa sobrecarga progresiva se va haciendo más lenta. Así que bueno, hay que medir también un poco eso, ver hasta qué punto hemos subido el peso en la barra, ver hasta qué punto también hacemos mejor los ejercicios, porque puede darse el caso de que no hayamos subido el peso, no hayamos subido las repeticiones, pero hacemos mucho mejor el ejercicio y en este caso también hemos progresado. En este caso sería una buena idea grabarnos vídeos de manera habitual simplemente para comparar ciertos ejercicios, como los hacemos ahora, como los hacíamos antes y ver si estamos en el buen camino o ver si estamos subiendo, por ejemplo, el peso a toda costa sin tener en cuenta que estamos recortando rango de recorrido, de que no estamos estimulando los grupos musculares que tenemos por objetivo y todo este tipo de cosas. Así que bueno, son varios aspectos a los que deberíamos de atacar. Por un lado está la alimentación, por el otro el descanso, por el otro la buena planificación del entrenamiento, que como digo, no hace falta que nos compliquemos la vida con progresiones muy liosas, con un Excel lleno de números, con porcentajes. No hace falta hacer nada de eso. De hecho, normalmente las progresiones lineales suelen funcionar muy bien y con muy poquitos ejercicios, con algo muy sencillo, entrenando 3-4 veces por semana, es más que suficiente para ver un buen cambio. Pero lo primero, habría que atender a todo esto y luego, por supuesto, hay suplementos que funcionan, hay suplementos que están bien, que podemos incluir si queremos hilar un poco más fino, pero esto ya va más enfocado a la alimentación, a que tengamos posibles deficiencias en cuanto a minerales, en cuanto a vitaminas, de que no lleguemos a las cantidades diarias requeridas de, por ejemplo, proteína, de que no incluyamos la suficiente grasa saludable, de que no tengamos un buen ratio omega 3, 6, 9. En definitiva, para este tipo de cosas, por supuesto, los suplementos funcionan bien, entre comillas, es decir, no es que vayamos a notar un gran cambio de un día para otro, ni mucho menos, porque no son cambios que se noten visualmente, es más a nivel interno, pero si hablamos de romper un estancamiento en la rutina de entrenamiento, los suplementos obviamente no sirven para esto. Así que bueno, quería contaros un poco este caso porque, como veis,
es algo que se suele repetir y además bastante frecuentemente, el hecho de que una persona piense que empezando a tomar suplementación, pues va a salir de un estancamiento o aunque no salga de ese estancamiento, aunque por ejemplo no lo tuviera en sí, pero sí que piensa que va a progresar más rápido, que va a ganar mucho más músculo, que todo el proceso, por así decirlo, se va a volver más sencillo y no suele pasar esto. Así que lo dicho, espero que os sirva esto simplemente para tomar mejores decisiones en cuanto a la suplementación que utilizáis. Si te apuntas a lifters.es te envío esa guía en la que te recomiendo básicamente las 4 cosas que realmente funcionan y las 4 cosas que yo creo que merecen la pena, bajo mi punto de vista. Y nada más por hoy. Si te ha gustado el episodio, déjate un me gusta, compártelo con cualquier persona a la que creas que también le puede interesar y nos escuchamos la semana que viene de nuevo. Chao.